Bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que tenemos el día de hoy. Vamos a realizar nuestra capacitación en primeros auxilios psicológicos. Esta es una herramienta y es un proyecto que como pasantes de la Fundación Universitaria del Área Andina y como proyecto de opción de grado en el área de psicología, vamos a dejarles a la Asociación Cuidados con Amor una ruta en atención de primeros auxilios para que la puedan implementar y puedan adquirir esas herramientas en caso tal de que puedan dar ustedes una atención a una persona que se encuentre en un estado de crisis, puedan dar esos primeros auxilios psicológicos y en adelante pues sepan qué hacer, cuáles son las rutas de ayuda y cómo proceder. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Diana Pozo, hoy nos acompaña Milet Valderrama y nuestra compañera Gina Jiménez. Bienvenidos. Bueno, pero entonces para hablar de auxilios psicológicos es importante que abordemos primero qué son esos primeros auxilios psicológicos. Les cuento que los primeros auxilios psicológicos son técnicas que están basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya hay unos estudios previos que nos están certificando que efectivamente basados en la ciencia sirven. Los primeros auxilios psicológicos están destinados a ayudar a todo tipo de población que se encuentre afectado por un incidente, bien sea crítico, una emergencia, un desastre natural, una persona que esté en un estado de crisis emocional, y estas pues se aplican en las primeras horas tras el impacto o esa crisis emocional. Con la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, nosotros vamos a buscar reducir los niveles de estrés y vamos a fomentar la adaptación y el afrontamiento a ese ser humano a corto, mediano y largo plazo. Entonces, antes de aplicar los primeros auxilios psicológicos, vamos a realizar un conocimiento del entorno donde vamos a establecer esa comunicación con esa persona. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta qué personal de emergencias tenemos al lado y o las líneas de ayuda a las cuales nosotros podemos acceder, porque como si bien son unos primeros auxilios psicológicos, pues la idea es que nosotros podamos posterior a esto derivar a esa ayuda que esa persona está necesitando de una forma inmediata. Entonces, a la llegada del lugar, nosotros pues por lo general vamos a identificar cuáles son esas necesidades de la persona. Siempre que sea posible, vamos a intentar pues generar ese acercamiento, ¿sí? Con el debido respeto de la persona. Recordemos que es una persona que está en una crisis emocional y pues vamos a descartar pues que no tengamos otro tipo de situaciones que el entorno o las mismas personas alrededor nos vayan a interrumpir en esos primeros auxilios psicológicos. Entonces, en resumen, los primeros auxilios psicológicos nos van a ayudar a eso, a generar esas primeras atenciones para posterior derivar a las líneas o entes de ayuda. Pero para nosotros poder aplicar esos auxilios psicológicos, debemos tener en cuenta que hay unas personas a las cuales sí se les puede aplicar primeros auxilios psicológicos y hay otras personas a las cuales no se les puede aplicar. ¿En qué casos sí se puede aplicar primeros auxilios psicológicos? Hablamos de personas que veamos con una ideación suicida por un evento psicosocial, personas que han sido testigos o han sido partícipes de algún accidente grave, personas que están en un estado de crisis a causa de una pérdida de un familiar, personas que puedan estar en estado de shock por, díganse ustedes, un asalto, personas que han recibido algún tipo de una agresión sexual, física, psicológica, personas que han estado en desastres naturales u humanos y personas a las cuales también se encuentren en un estado de crisis porque les acabaron de diagnosticar una enfermedad crónica, ¿sí? O un diagnóstico.
Entonces, todas esas circunstancias son las que nos pueden derivar a un estado de crisis y que posteriormente nosotros podemos darle esa atención a esa persona. Es importante aquí hacer un paréntesis que cualquier ser humano que se encuentre capacitado en primeros auxilios psicológicos los puede aplicar. No es necesario que sea una persona certificada en salud mental, en el área de la salud o que sea de bomberos, no. Cualquier persona, como en este momento que ustedes están capacitando en primeros auxilios psicológicos, los pueden aplicar. ¿Sí? Es igual como cuando hacemos los primeros auxilios médicos, ¿verdad? Que los puede aplicar cualquier persona siempre y cuando esté certificada. Y bueno, ya posterior a esto, hablando a quienes sí les aplica esos primeros auxilios psicológicos, ahora vamos a hablar de a quienes no les aplica esos primeros auxilios psicológicos. Son esas personas que definitivamente no vamos a poder trabajar esas primeras atenciones. Entonces hablamos de personas que están en una ideación suicida, pero que tienen como base una psicopatología. Hablemos, por ejemplo, de la esquizofrenia o alguna enfermedad en salud mental que por no tomarse el medicamento o por no tener un tratamiento adecuado, pues esa persona se encuentra desbordada, tiene una ideación suicida. Como tenemos una base psicopatológica, en este caso es necesario informar a las líneas de ayuda para que ellos envíen a ese personal de la salud, digas en una ambulancia, policías o bomberos, ya que esa persona necesita sí o sí una atención en un centro de salud para que le den un tratamiento medicamentoso. Entonces, cuando veamos ese tipo de personas en ese momento, sabemos que no vamos a poder aplicar primeros auxilios psicológicos porque su desborde no fue a causa de algo agudo, algo que acabó de suceder, sino que es a causa de una patología que ya tiene como base, ¿sí? ¿A qué otra persona no le podemos aplicar primeros auxilios psicológicos? A personas que tengan riesgo a agresión a terceros. ¿Sí? Entonces, en este caso es necesario la intervención policial o ente de autoridad que corresponda, porque es importante salvaguardar la integridad propia y la del resto de los demás. Aquí podemos colocar un ejemplo que podamos ver una persona que tenga una ideación suicida, pero que tenga un elemento cortopulsante pues que nos puede hacer daño a nosotros o se puede hacer daño a sí mismo, una pistola, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, no podemos hacer una intervención en primeros auxilios psicológicos, sino que vamos a necesitar la ayuda de la policía o bomberos pues para que haga la intervención correspondiente. ¿A qué otras personas no le podemos aplicar los primeros auxilios? Personas que se encuentren en ese momento en estado de desorientación, ¿sí? Que no tenga reacción a estímulos, que yo lo llame, que le haga así en la cara, que esa persona está totalmente ida, yo no le puedo hacer primeros auxilios psicológicos porque esa persona a nivel cognitivo no está presto, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos hablar con el área médica, ambulancias, pedir ayuda pues a la policía o a los bomberos, porque estas personas pues ya no sería competencia hacerle unos primeros auxilios, sino sería trasladarlo a un centro de salud. En este grupo también entran las personas que están bajo algún tipo de sustancia alucinógena, bajo el alcohol u otras sustancias que no le permitan estar en cabalidad para recibir esa atención en primeros auxilios psicológicos. También tenemos otras personas que se encuentran en un desajuste de la realidad, dígase por alguna psicopatología, como por ejemplo la demencia senil, ¿sí? Una persona que esté demente a nivel senil, no es posible tampoco realizarle un apoyo en primeros auxilios psicológicos, ya que son personas también que necesitan un tratamiento medicamentoso o aplicación de algún tipo de contención, es decir, aquí vamos a necesitar también el apoyo del personal de la salud, porque son personas que en ese momento no van a estar prestas para que nosotros podamos hacer esa primera atención, y ya más adelante de esta capacitación vamos a ver paso a paso cómo aplicar esos primeros auxilios psicológicos y vamos a entender un poco más del por qué no es posible en este tipo de grupo de personas aplicar ese tipo de atención. Hay personas también que
cuando llegamos a hacer esa atención en primeros auxilios psicológicos, tienen una crisis de pánico muy grave, o sea, están demasiadamente choqueadas, son personas que no nos van a escuchar, ¿sí? El tema de la comunicación va a ser muy difícil, entonces en este caso también vamos a necesitar reportar a las autoridades competentes para que se dé un manejo intrahospitalario de forma inmediata, ¿vale? Y pues por último, pues como lo hablamos al inicio, personas con trastorno psiquiátrico descompensado o sin medicación. Entonces también vamos a necesitar bien sea apoyo de la autoridad para hacer algún tipo de contención y posterior darle un tratamiento médico de forma inmediata. Y bueno, con esto entonces hicimos el preámbulo de qué son los primeros auxilios psicológicos, a quienes sí les aplica y a quienes no. Y vamos a darle la bienvenida a Gina, quien nos va a hablar de cómo son esos primeros auxilios psicológicos. Claro que sí, compañera Diana. Bueno, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos que se basan en desmontar en menos de 60 minutos. El diestrés o el burnout, la ansiedad tipo pánico, pensamientos negativos. Vamos a revisar tema por tema para ampliar un poco más la información. En cuanto al estrés, recordemos que el estrés se representa en acontecimientos o circunstancias externas con las que una persona tiene que lidiar y que se supone tienen que hacer demasiado esfuerzo para sobrellevar o agotarse tanto física como mentalmente. El estrés positivo o el eustrés viene del prefijo griego, que significa bueno. Genera un tipo de tensión emocional donde el ser humano se siente súper motivado, competitivo y muy productivo. El estrés negativo, diestrés, viene del prefijo griego di, que significa dificultad. Genera un tipo de tensión emocional donde el ser humano se siente con ira, con tristeza y con mucha confusión. Muchas veces viene acompañado de síntomas físicos leves, como por ejemplo el sueño, mucho dolor de cabeza, fatiga visual, dolor en la espalda. Aunque la persona no disfruta la tarea, la termina, logra culminarla. También encontramos el síndrome de Burnout, llamado también como el síndrome del quemado. Este tipo de estrés es conocido desde 1969, donde un joven de 29 años se infarta por el alto grado de estrés al que se vio sometido. Hoy en día, la OMS ya reconoce este tipo de estrés como un trastorno mental. Ojo a ese tipo de estrés. Es un nivel de estrés tan alto que incapacita a la persona, ya que presenta síntomas físicos súper graves. No puede culminar las tareas, somatiza los síntomas del estrés negativo. Para saber si está con este síndrome, se debe cumplir al menos 4 de 7 síntomas en un periodo de 4 meses, como lo es defensas bajas, problemas gastrointestinales, bruxismo, que este es un trastorno en el que se rechina, cruje o aprieta los dientes, ya sea mientras está despierto o mientras se duerme. También se encuentra el insomnio, dolores de cabeza, cambio de peso, puede ser aumento o disminución del mismo. También se encuentran los dolores musculares. Ojo a este dato que es súper importante. Las mujeres están más predispuestas a sufrir de este síndrome por todas las tareas que cumplen en los diferentes roles, ya sea el hogar, con los hijos, en la parte laboral, en la sociedad, etc. Las estadísticas indican que la población de 20 a 35 años son las que más sufren o están propensos a tener este tipo de síndrome. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 5 empleados tienen burnout. A continuación, los dejo con mi compañera Milet, que les va a hablar de la crisis emocional. Buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Bueno, vamos a ver la crisis emocional. Está el estrés en modalidad distrés, ansiedad en modalidad de ataque de pánico y pensamientos negativos. Es importante hablar que la ansiedad es una preocupación constante. Vamos a diferenciar la ansiedad del ataque de pánico. La ansiedad generalizada es una preocupación constante, no incapacitante, que dura mínimo 18 horas. Por ejemplo,
Las personas que se preocupan de forma excesiva por algún evento o tarea por cumplir tienen dificultades para controlar los pensamientos. Todo el tiempo su mente da vuelta a lo mismo, a lo mismo. Tienen una inquietud constante, sensación de fatiga, presentan dificultad para la concentración, llega la irritabilidad, dificultad para relajarse, tienen alteraciones en el sueño. Ahora, el ataque de pánico, de un momento a otro lo agarra la preocupación acompañado con síntomas físicos que incapacitan. Este incapacita. Debe durar mínimo 10 minutos para considerarse un ataque de pánico y máximo 60 minutos, ya que biológicamente el cuerpo humano no soportaría más tiempo los síntomas físicos que lleguen en el ataque de pánico. Por eso, la Organización Mundial de la Salud estipuló esos tiempos. Hay unos síntomas físicos que son la sudoración, la taquicardia, el dolor en el pecho y la hiperventilación. Es importante que aclaremos que en los primeros auxilios psicológicos la base es acompañar a la persona en la crisis mientras se estabiliza y pueda recibir la atención en salud que requiera. Hablemos de estos pensamientos negativos. Hay unos pensamientos clásicos en la crisis emocional. Uno es la desesperanza aprendida. Es este estado de vulnerabilidad eh, en el que el esquema de pensamiento, la persona dice independientemente de lo que haga, que nada va a cambiar. Son personas que se resignan a sufrir. Veamos algunos ejemplos. Un estudiante que ha fracasado en varias asignaturas consecutivas comienza a creer que es inútil y nunca podrá tener éxito académico. Un empleado que ha solicitado un ascenso en varias ocasiones y ha sido rechazado repetidamente, llega a la conclusión de que nunca avanzará en su carrera. Un individuo que ha tenido múltiples relaciones fallidas empieza a creer que no es digno de amor y que no puede mantener una relación exitosa. También puede ser un atleta que ha perdido numerosas competencias, desarrolla esa creencia de que nunca será un ganador y no vale la pena seguir entrenando. Un trabajador que ha sido despedido repetidamente de diferentes empleos llega a creer que no es competente en ninguna profesión. Un paciente que ha intentado varios tratamientos sin éxitos desarrolla la creencia de que su enfermedad es incurable y que no hay esperanza de recuperación. Tenemos la percepción de la sobrecarga, donde la persona cree que es una fuente de estrés para los demás y siente que si no estuviera, los demás estarían mejor. Como decir, el mundo estaría mejor si yo no existiera. La tolerancia al síntoma es cuando se normalizan cosas que no deberían normalizarse o se acostumbran a comportamientos que no son sanos. Un ejemplo de esto es el maltrato físico. Una persona normaliza esa conducta porque siente y piensa que es una forma de afecto y está bien, como el que permita que otras personas lo traten mal y sienta que es lo que merece recibir. Hay una anticipación constante. Esta anticipación son aquellos pensamientos donde se busca saber algo que aún no ha ocurrido. Un ejemplo, yo siento que si hago esto, fijo me va a pasar esto otro. Y si no hago o lo hago, seguramente va a suceder esto. Todo el tiempo sus pensamientos viven anticipándose a hechos que finalmente no se saben si van a pasar o no, pero generan un malestar en esa persona. Ya viendo anteriormente estos conceptos, recordemos que los primeros auxilios psicológicos se basan en desmontar en menos de 60 minutos un diestrés o un burnout, una ansiedad tipo pánico y pensamientos negativos. Continuemos con la compañera Diana, que nos va a hablar qué es lo primero que debemos hacer. Gracias, compañera. Claro que sí. Bueno, entonces acabamos de ver qué son esos primeros auxilios psicológicos. Entonces, debo primero verificar si está en un diestrés o un burnout, que es el tema del estrés que nos explicaba nuestra compañera Gina. Vamos a desmontar en 60 segundos esa ansiedad tipo pánico y vamos a intentar modificar esos pensamientos negativos.
¿sí? Eso es lo que debemos intentar realizar en menos de 60 segundos, que es cuando aplicamos esos primeros auxilios psicológicos. Pero pues para esto, pues vamos a seguir unos pasos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer cuando voy a aplicar estos primeros auxilios psicológicos? Pues lo primero vamos es a tener un control del entorno. ¿Sí? Para esto es importante que la persona que se encuentre afectada no se sienta bajo la presión social. Personas que estén muy aglomeradas, que estén grabando, que quieran ver de pronto qué sucede, ¿sí? Porque esto lo que les va a generar es mucha más presión a nivel emocional. Asimismo, vamos a validar que se siente, que nuestra integridad se encuentre salvaguardada, ¿sí? Porque recordemos que es importante que nuestra integridad debe ser primero antes de aplicar esos primeros auxilios psicológicos. Al mismo tiempo, vamos a verificar si es también podemos mirar cómo está ese entorno de la persona que se encuentra afectada y si desde mi rol de aplicar los primeros auxilios psicológicos también puedo cuidar esa integridad. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Que nosotros apliquemos unos primeros auxilios psicológicos en una persona cuyo sitio es en un sitio de trabajo donde está en un escritorio, a una persona que está a punto de lanzarse, díganse ustedes, de un puente, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, es por esto que es importante mirar el entorno donde vamos a hacer esos primeros auxilios, ¿sí? Y esto, pues, vamos también a mirar qué autoridades de control están en ese momento, cómo se puede hacer ese acercamiento, ese primer acercamiento con esa persona. Y esto nos va a dar al siguiente paso, que vamos a pedir permiso. Nosotros no vamos o no podemos ingresar de una a hablarle a esa persona, a tocarla, sin antes pedirle un permiso, porque pues recordemos que es una persona que se encuentra afectada y que nosotros vamos a realizarle esos primeros auxilios, pero pues es bajo también que esa persona no se vaya a sentir más agredida o que se sienta más presionada. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros pidamos permiso al afectado para hacer algún tipo de contacto, ¿sí? Nunca se debe hacer contacto físico con el afectado sin su consentimiento. Abro un paréntesis, a excepción de cuando esa persona ya hemos visto de pronto en noticias, en videos de personas que de pronto ya se van a lanzar, ¿sí? Que es algo pues ya de integridad, que las personas lo cogen o que llegó el policía y hizo una contención, sí, o sea, hay casos de casos, pero inicialmente yo no puedo entrar y generar un contacto físico y decir, venga, hable conmigo, no, porque pues esa persona se va a sentir mucho más atacada y de pronto en vez de ayudar lo que vamos es a desencadenar algo peor en esa persona. Seguido a esto, pues vamos a mirar el porte y actitud. ¿Sí? ¿Qué es mirar el porte y actitud? Es importante que estemos atentos a ese lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Entonces siempre nos vamos a presentar y mientras nosotros nos presentamos, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Diana. A la vez de que yo me voy presentando, yo puedo ir observando cómo esa persona está vestida, tiene completo su vestuario, qué señales en su cuerpo tiene de pronto de algún tipo de lesión que se haya ocasionado, ¿sí? Esa persona me habla, ¿será que sí se quiere comunicar o no se quiere comunicar? ¿Sí? Entonces, hay personas en las que no quieren hablar, ¿sí? Pero el hecho de generar una presencia ahí con ellos, el estar ahí sin decir una sola palabra, también es una forma de apoyar y escuchar, ¿sí? Entonces, recordemos, antes de aplicar unos primeros auxilios psicológicos, primero vamos a tener control del entorno, seguidamente vamos a pedir permiso para hacer algún tipo de contacto y tercero vamos a mirar ese porte y actitud. Bueno, cuéntanos, Ginita, ¿cómo haríamos el tema de la teoría de las 5 salvavidas? Cuéntanos. Claro que sí, Diana. En la teoría del 5 que salva vidas, encontramos la validación emocional, es aceptar y acompañar la experiencia del otro. Hablar de las emociones es supremamente importante, ya que permite la expresión, el escuchar y evitar frases como no llores, el problema no es tan grave, échale ganas. Esto lo que hace es invalidar lo que siente el afectado. Etiquetar las emociones.
Esto ayuda a identificarlas, permite entenderlas mucho mejor y poder darles un mejor manejo de una forma mucho más adecuada, como por ejemplo, si se siente ira, tristeza, frustración, etc. También leer las emociones. El parafraseo, repetir lo que se escucha, ayuda a que la persona que se siente pues afectada, que está mal en ese momento, se sienta pues escuchado y apoyado, está recibiendo toda la atención y siente que está siendo muy comprendido. También encontramos la validación de la emoción, que es explicar que es entendible que esa emoción que siente, como por ejemplo, decirles, claro, entiendo que estar en una dificultad económica de esa magnitud es para uno sentirse muy triste y asustado. Ahí va a sentir pues como el apoyo y la comprensión. Ofrecer empatía. Se encuentra como por ejemplo con una frase, ahora entiendo por qué te sientes así, veo que ha sido muy difícil todo este proceso para ti y no es para menos. Ahora continuamos con nuestra compañera Mile, que nos va a hablar de la regulación fisiológica. Así es. Dentro de estos cinco pasos tenemos el segundo, que es la regulación fisiológica. Es una técnica que consta de 5 pasos que se hace de la siguiente forma. Primero se va a reciclar el aire. Un ejemplo, con una bolsa de papel la persona puede respirar nuevamente su propio aire al menos unos 2 minutos. Segundo paso es un modelo que está 428, que es donde se va a colocar la mano en el pecho y en el estómago. Se toma el aire por 4 segundos, tratas de inflar totalmente el estómago, mantienes el aire por 2 segundos y lo expulsas suavemente en 8 segundos. Es importante que la persona que esté aplicando los primeros auxilios psicológicos lo haga con el afectado. Vamos a una regulación muscular. Tiene 3 fases. La fase 1 es la contracción y distensión muscular. Ejemplo, se van a mover los hombros, mover la cabeza, estirar el músculo del cuello, estirar los brazos y piernas con mucho cuidado, sin excesos. La fase 2, respirar y contraer los músculos cuando expulso el aire. La fase 3, tiempo. Tomo aire de 2 a 4 segundos. Luego de 4 a 8 segundos expulso el aire. Duración de esta fase de 5 a 10 minutos. Está la siguiente, que es una rutina de ejercicio. La psicoeducación, la importancia de hacer ejercicios al menos 3 veces por semana, ya que ayuda a la liberación de hormonas y neurotransmisores que favorecen el bienestar emocional, así como físico. Emplear técnicas de ayuda emocional. Aplicar técnicas de relajación cuando llega una ansiedad generalizada y no terminen en ataques de pánico. Continuemos con modificar los pensamientos, que nos los va a explicar la compañera Diana. Gracias, compañera. Claro que sí. Entonces, posterior a esto, de que primero vamos a hacer un tema de respiración, luego vamos a lo que nos hablaba la compañera del tema de la relajación muscular, vamos a intentar modificar esos pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo intentamos modificar los pensamientos en esa persona? Primero podemos hablar de la psicoeducación. La psicoeducación, entonces hablamos de pensamientos mucho más educativos, buscar múltiples posibilidades de solución a ese problema que le está quejando esa persona, ¿sí? Vamos a hablar de la conciencia de pensamientos, donde vamos a identificar cuáles son los negativos y vamos a intentar cambiarlos por los positivos. Entonces, recuerdan cuando hablábamos ahora del tema de las personas que tienen el tema de
cuando se resignan pues a algún tipo de eventualidad en su vida, es que yo ya sé que como yo tengo eso, percepción de sobrecarga porque yo sé que los demás van a estar mejor sin mí, la tolerancia al síntoma, que independiente de lo que yo haga siempre va a ser todo igual, o cuando normalizamos conductas o situaciones que no deberían ser normalizadas, ¿sí? O personas que ya están anticipadas a algún tipo de situación que son personas, por ejemplo, que dicen es que yo ya sé que si yo hago esto fijo va a pasar lo otro, ¿sí? O sea, son personas que ya están anticipadas a ese tipo de situaciones. Ahí es donde nosotros vamos a entrar a intentar cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Entonces, por ejemplo, ven, pero pues si no lo intentamos no sabemos si va a pasar o no, ¿sí? Eh, recordemos siempre hacer la validación emocional, ¿sí? Donde vamos a ofrecer empatía, porque no es de pronto llegar a imponer un pensamiento o decir, no, pero pues usted, ¿por qué se pone triste por esto? Sí, no, sino es intentar darle esa empatía, decir, van, yo te entiendo, pero busquémosles muchas soluciones a esta situación, porque créeme que alguna salida vamos a tener, para todo hay solución, entonces miremos múltiples posibilidades de solución y juntos, en equipo, obviamente sin prometer cosas pues que no vamos a poder hacer ni ayudar, pero sí darle esa validación a esa persona. También es importante decirle a la persona si hay la posibilidad de escribir cómo se siente. Hay personas que cuando hacen un registro de pensamientos, cuando escriben, se les facilita más que hablar. ¿Sí? Entonces eso también les va a ayudar a identificar esas emociones negativas y vamos a intentar bajar esa intensidad de las emociones. ¿Cómo? Entonces, si esa persona nuevamente entra en crisis, pues vamos a implementar el tema de lo que hablaba ahora la compañera Milet, de la respiración y la relajación muscular, ¿sí? Y siempre vamos a incentivar la importancia de buscar apoyo en profesionales en la salud. Entonces, bueno, mira, entendemos la situación en la que estás pasando, busquemos la red de apoyo, familiares, la solución al problema y vamos a buscar también apoyo en salud mental. Entonces, por eso es importante de pronto que te chequen en un centro de salud, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto, una vez nosotros implementamos estos pasos, pues vamos a buscar esas líneas de ayuda. ¿Sí? En Colombia nosotros tenemos las líneas de ayuda, que las de 3 dígitos, que por lo general es la línea 123, ¿sí? Que es la línea de atención en emergencias y seguridad a nivel nacional. Ya esta línea pues nos apoya en servicios de seguridad y emergencias en todo el país. Tienen un equipo de profesionales especializados para cualquier tipo de situación o emergencia que se presente. También tenemos la línea 106, perdón, que es la de la Secretaría de Salud de Bogotá, ¿sí? Que esta línea pues se encarga de ejecutar intervenciones o dar soportes en crisis no presencial, o sea, todo por teléfono. También la especialidad de esta línea es generar un apoyo emocional a esos ciudadanos que independientemente de su rango de edad puedan tener ese apoyo o esa primera atención en psicología. ¿Sí? También tenemos la línea 192. Esta línea se creó a raíz de la crisis que tuvimos por el COVID-19, ¿sí? Esas crisis emocionales que desencadenaron temas de depresión, ansiedad y demás. La Secretaría de Salud y Protección Social abre esta línea 192 que da ese apoyo en crisis, también da esos primeros auxilios psicológicos y da orientación psicológica. ¿Sí? Tenemos varias líneas, también la línea púrpura, que es la línea de la mujer, línea 155. Esta línea brinda pues información en cuanto a los derechos de las mujeres, da atención jurídica, también nos brinda orientación con respecto a temas de cuando la mujer ha estado sometida en diferentes temas de violencia, dígase verbal, física, sexual. Es un equipo de psicólogos expertos en atención psicológica para este tipo de población.
También está la línea 132, que es la Cruz Roja, ¿sí? Que recordemos que allí es donde nos apoyan en temas de ayuda humanitaria a víctimas de conflicto armado, acompañamiento a población migrante, restablecimiento de contactos con familiares ante algún tipo de eventualidad, etcétera, etcétera. La línea del bienestar familiar es importante también tenerla presente, la línea 141, ¿sí? Recordemos que es una entidad que promueve el desarrollo y la defensa de los niños, niñas y adolescentes, así como también fortalecer esas relaciones y las capacidades de los jóvenes como principales actores en la transformación social. Su especialidad del bienestar o esta línea es atender denuncias, emergencias, todo con respecto a niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Por esa línea también brindan primeros auxilios psicológicos a este tipo de población. Tenemos la línea 165 del Gaula, la línea 144 de la Defensa Civil Colombiana. Estas son como las líneas gratuitas de marcado rápido. Y con esto, pues también es importante nombrar que tenemos unas líneas también del gobierno, unas líneas 018.000, que nosotras se las vamos a compartir a ustedes para que ustedes las tengan a la mano. Está la línea de toxicología, que es una línea que se encarga de brindar información y manejo ante eventualidades de envenenamientos a causa de sustancias químicas o toxicológicas. ¿Sí? Entonces, la especialidad de ellos es dar una atención y prevención en la emergencia de cuando exista una intoxicación. Está la línea Calma, que esta línea es para los hombres. Es una línea donde brindan escucha, información y orientación en cuanto a los derechos de los hombres en cuestiones jurídicas y de salud frente a cualquier tipo de acción de violencia entre ellos. Compañera, la diapositiva. Vamos a actualizar. Dame un momento, Milet. En adelante, pues ya vamos a tener unas líneas de atención para las universidades, ¿sí? Recordemos que hay unas universidades que brindan un apoyo psicológico también, algunas con costo y algunas sin costo. Y con esto, entonces, quiero mostrarles, permítanme por favor, dejo de compartir para poderles compartir una cartilla que nosotras realizamos, que es la que va a quedar en la asociación. Esta cartilla tiene una ruta rápida de cómo aplicar esos primeros auxilios psicológicos y la ruta de atención, ¿sí? Con eso que ustedes sepan cómo aplicar esos primeros auxilios y ya cuando los apliquen, sepan a dónde pueden acudir o a quién pueden llamar. Entonces, aquí pues la estamos visualizando. Se llama Ruta para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Tenemos primero lo que hablábamos de la crisis emocional, ¿sí? Aquí hay como una ruta, ¿sí? Que nos va guiando la flechita qué es lo que vamos a hacer. Posteriormente vamos a hablar de la validación emocional, vamos a estabilizar y contener, vamos a hacer una regulación fisiológica, lo que nos comentaba nuestra compañera Milet, del tema de la respiración, luego vamos a intentar modificar esos pensamientos, lo que les acababa de explicar, hablar de pensamientos educativos, identificar esos pensamientos negativos. Lo más importante es posponer esa decisión y persuadir, ¿sí? No sabemos de pronto si el día de mañana esa persona vuelve e intenta hacer o está en un tema de crisis o quiere hacer algún otro intento de suicidio o si de pronto ante un evento natural entró otra vez en crisis, pero lo importante es que en esos primeros auxilios psicológicos nosotros podamos posponer esa decisión. ¿Sí? No somos, así no seamos personas del área de la salud, personas que tengamos algún tipo de estudio en tema de salud mental, pero es importante que estos primeros auxilios psicológicos, que recordemos que la atención que se da en las primeras 3 horas, podamos posponer esa decisión y persuadir para que esa persona pueda acceder a la ayuda, ¿sí? Por eso esas líneas de ayuda es lo último que tenemos en nuestro flujograma. Y aquí pues vamos a tener un directorio donde les subrayamos el tema de las líneas del gobierno, son líneas de marcado rápido, líneas de 3 dígitos, no tienen ningún tipo de costo, son de cubrimiento a nivel nacional, funcionan 24/7 y son manejadas por el gobierno.
Entonces allí están las líneas de marcado rápido. Posterior dejamos aparte las líneas de ayuda del gobierno, tampoco tienen costo, son líneas 018.000, que como les explicaba, la línea nacional de toxicología. Línea psicoactiva, esta línea es, su especialidad es tema de consumo de sustancias psicoactivas, allí están los horarios de atención, número de teléfono, correo electrónico, así como la línea Calma, que es su especialidad es hombres mayores de edad, porque recordemos que los menores de edad irían para la línea del bienestar familiar. Allí están los horarios y cómo podemos acceder. También les dejamos las líneas de ayuda mixta. Son líneas que tienen costo, pero son líneas que se han creado a raíz de fundaciones. Entonces, la línea Salvavidas es una línea que le pertenece a la Fundación Sergio Urrego. Sergio Urrego es un chico que lamentablemente se suicidó hace un par de años en la ciudad de Bogotá, y a raíz de todo eso, pues su madre crea la Fundación Sergio Urrego. ¿Sí? Entonces allí están también los teléfonos, está el WhatsApp que está disponible las 24 horas. La línea Porque Quiero Estar Bien es una línea que le pertenece a la Fundación Santo Domingo en apoyo con la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe es una institución prestadora de salud de acá de Bogotá. Y también pues allí están los teléfonos donde pueden acceder, línea 24/7, está la línea diversa, esta línea es de la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá y presta servicios para la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Entonces es importante también tener aquí en el directorio este tipo de líneas porque pues no sabemos en qué momento podamos brindar apoyo y la idea es que seamos inclusivos. Tenemos también aquí en el cuadrito los centros de atención de ayuda psicológica de las universidades. Están las universidades que nosotras pues buscamos, verificamos que efectivamente sí estén brindando pues los espacios necesarios y están cómo acceder ante una atención pues psicológica. Ya esto es de temas de tratamiento más como una orientación o apoyo desde psicología. Algunas tienen costo, hay otras que sí tienen costo pero son a muy bajo costo, entonces pues ahí les dejamos para que ustedes también puedan mirar si de pronto también les sirve, si no vayan a aplicar unos auxilios psicológicos pero que en este momento necesiten algún apoyo en salud mental. Allí también pueden acceder, allí quedan los datos, teléfono, correo electrónico y demás. Y bueno, con esto pues finalizamos nuestra capacitación en primeros auxilios psicológicos. Esta ruta nosotros se la vamos a hacer llegar a ustedes a través de correo electrónico, vamos a enviarlas también a través de WhatsApp y la idea también es dejarla en físico en la asociación. ¿Sí? Porque no sabemos en qué momento podamos aplicar esos primeros auxilios psicológicos y que ustedes puedan tener esa herramienta a la mano, que la puedan comprender, que puedan aplicar esos pasos y que también sepan bueno, después de que apliqué esos primeros auxilios, ¿ahora qué hago? ¿A quién puedo llamar? Entonces, pues allí está el directorio. Y bueno, ahora abrimos pues el espacio para que nos puedan comentar si tienen alguna duda, alguna pregunta, qué les pareció. Las escuchamos, también las podemos leer. Semilet, Gina, ¿ustedes desean decir algo? ¿Algún aporte adicional al tema de la capacitación? No, vamos a esperar a ver que las asistentes tengan alguna inquietud para resolvérsela. Vi que cuando estaban en la presentación la señora Marta alzó la mano, pero no sé si quedó resuelta o era una inquietud o si por error. Bueno, yo creería que de pronto quedó resuelta. Doña María Giraldo, bienvenida, muchas gracias, cuéntenos su inquietud. Doña María. Aló. Hola, sí señora, ahí la escuchamos, bienvenida. Buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes. Ansiedad. Respecto a la ansiedad, decía algo de pánico cuando una persona puede presentar ansiedad de pánico, o me parece que decía algo así. O puede presentar como pánico por sucesos, mostrar, o sea, la persona puede mostrar, digamos, como, no sabría decirle, o sea, cuando una persona le da ansiedad y le da como una crisis, sí puede ser así, que presenta como llanto, adormecimiento en el cuerpo, en diferentes partes del cuerpo. ¿Eso hace referente a la ansiedad? Claro, señora. O sea, según le entiendo, la señora doña María desea hacer una diferencia entre la ansiedad y el pánico. Sí, pues, sí puede ser. No, claro que sí. Entonces, lo que nos explicaba Milet ahora es vamos a diferenciar qué es la ansiedad y qué es la ansiedad tipo pánico. Cuando nosotros hablamos de ansiedad generalizada, es una preocupación constante, pero que no es incapacitante. ¿Qué quiere decir? Que no me va a generar unos síntomas físicos, ¿sí? Ajá. Es una persona que todo el tiempo piensa en que si este evento, en que si voy a poder cumplir esta tarea, que quizás voy a tener dificultad para controlar esos pensamientos que todo el tiempo están acá en la cabeza, tiene inquietud constante, les dan sensación de fatiga, ¿sí? Presentan dificultad para la concentración, en algunos momentos llega la irritabilidad, le dificulta relajarse y tiene alteraciones del sueño. Esa es la ansiedad generalizada. Cuando nosotros hablamos de la ansiedad tipo pánico, en este momento es cuando hablamos de que ya es incapacitante, ¿sí? Porque de un momento a otro lo agarra esa preocupación que viene acompañado ya de unos síntomas físicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas físicos? Entonces, la sudoración, la taquicardia, el dolor en el pecho, se hiperventila porque a esa persona le cuesta controlar su respiración. Por lo general, dura de 10 minutos a máximo 60 minutos, ¿sí? O sea, la ansiedad o pánico no va a durar más de una hora porque nuestro cuerpo físicamente no va a soportar una taquicardia, una hiperventilación y todos esos síntomas físicos que llegan. Entonces, el ataque pánico sabemos que son síntomas que vienen mucho más fuertes, pero que no van a durar más de una hora y que la idea es controlar. Sí, por eso es que nosotros cuando hablamos de esos primeros auxilios psicológicos, la idea es hacer ese desmonte en menos de 60 segundos, menos de 60 minutos, perdón, ¿sí? Y la ansiedad generalizada, pues son personas que ya constantemente piensan en que voy a poder cumplir, que si no, que si de pronto esta tarea la voy a cumplir, o de pronto si voy a llegar a ese objetivo, ¿será que sí me va a pasar esto? ¿Será que no me va a pasar lo otro? Pero son personas que esos síntomas no los incapacitan, ¿sí? A diferencia del tipo pánico. O sea que la ansiedad tipo pánico presenta, digamos, adormecimiento en algunas partes de su cuerpo, taquicardia, como dificultad para respirar, llanto incontrolable. Entonces, para eso se le hace una terapia de respiración, de masajes, para que irle hablando, o sea, no se distraiga, para que esté pendiente de la persona, mirando fijamente a la persona que le está haciendo la terapia, para tratar de tranquilizarlo al paciente. Correcto, ¿cierto? señora. Esa es ansiedad tipo pánico. Correcto. Es por eso que cuando hablamos de una crisis emocional, la crisis nos habla de la ansiedad tipo pánico, no nos habla de la ansiedad generalizada, sino tipo pánico. Sí, porque no sabía cómo describirla
describir ese tipo de reacción, ansiedad tipo pánico. Correcto. Y presenta también llanto incontrolable, abatimiento en el cerebro, en la cabeza, en las extremidades, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, Correcto. esa es la terapia que se le puede practicar a una persona. Esos primeros auxilios psicológicos. Bueno, primero auxilios psicológicos. Correcto. Exacto, porque esa persona se pueda calmar, se pueda regular, podamos entender qué es lo que pasa, podamos hacer una validación emocional y ya cuando esa persona la veamos un poco más calmada, ahí sí podamos acceder a las líneas de ayuda porque esa persona sí o sí va a necesitar atención en salud mental, ¿sí? No, la idea es que no queden esos primeros auxilios, sino que esa persona pueda acceder, bien sea en tratamiento de psicología o psiquiatría, porque es importante que esa persona haga terapia y pueda tratar. Porque si no se trata, pues nuevamente la persona va a estar en constantes crisis. Otra cosita, un estrés, el estrés acumulativo, digo yo, ¿no? No sé si se podrá decir así. Yo aquí hablando. Un estrés que viene con frecuencia por tipo de situaciones que se le presentan, como dijiste, digamos, en el trabajo, en diferentes situaciones, llega el momento en que la persona está tan saturada que su reacción es física. Puede presentar, no sé, como... se me escapó la palabra. Se me escapó la palabra. ¿Dolor de cabeza? Sí, pero algo como más complejo, como por decir una parálisis facial o no sé, de pronto más fuerte. Se puede tener como la reacción a ese estrés, ¿no? Correcto. En ese caso, pues hay dos tipos de estrés negativo. Entonces, recordemos que siempre hay tres tipos de estrés. Sí, hay tres. El primero es el estrés positivo, el que a mí me motiva a hacer alguna tarea, sí, me siento como trabajando bajo presión, pero es algo positivo para mí porque yo me voy a sentir motivado, sí, a terminar esa tarea. Ese es el estrés positivo. Tenemos el estrés negativo, ¿sí? Que en algunos casos lo hablan como el diestrés, y este tipo de estrés es cuando el ser humano se siente en ira, tristeza o confusión, ¿sí? Y le puede generar algunos síntomas físicos que pueden ser alteraciones en el sueño, el dolor de cabeza, la fatiga visual, el dolor de espalda, ¿sí? Aunque la persona se sienta estresada, aunque la persona se sienta mal físicamente, logra culminar sus tareas. Y el tercer tipo de estrés es la complicación del estrés negativo, del segundo estrés. Se llama el síndrome de Burnout o el síndrome del quemado, ¿sí? Que este síndrome, este estrés ya es incapacitante, porque lo que dice su merced, ya viene el tema de las cervicalgias, el tema de que si me duele la columna, empiezo a tener dolores de cabeza constantes, yo ya no puedo dormir, vienen temas de ansiedad, las defensas bajas, vienen también problemas gastrointestinales, el insomnio, cambios en el peso, dolores musculares. Y este tipo de estrés, que es el burnout, ya es un estrés incapacitante. Y es un estrés que yo ya voy al médico y me van a incapacitar porque son síntomas físicos graves y donde ya esos síntomas le impiden a la persona culminar sus tareas. Esa es una complicación del estrés negativo. Listo, gracias. Con mucho gusto, señora María. Doña Magnolia, bienvenida. Hola Diana, tengo una pregunta así como curiosa. Cuando una persona, lo que pasa es que acá en Florencia está lloviendo muy duro, entonces escucha como feo. Cuando a una persona se le activa el cortisol, que creo que es un estrés, ¿qué pasa con estos síntomas o cuál es la solución? Porque ustedes están dando las pautas de
están dando las pautas de los primeros auxilios, pero ¿cuáles son las posibles soluciones? Pauta de efecto y solución. ¿Sí me entendió? Pero que es que no se escucha muy bien porque hay como interferencia, no sé si era por lo que está lloviendo, bueno, en fin. Pero pienso yo que, pues no sé, es que le entendí de pronto así a la señora Magnolia. Dice que cuáles serían, digamos, el apoyo que se le puede prestar a una persona. ¿Sería así, Magnolia? Sí, doña María, lo que pasa es que cuando una persona, tengo una curiosidad, cuando a una persona se le activa el cortisol, que es el estrés, ¿cuál es la solución para ese posible episodio del momento, ¿no? Porque lleva mucho tiempo, que de pronto lo tenga muy alterado, si sabe cuáles son las referencias de cortisol y cuánto debe estar en una mujer o en un hombre, no sé, o en un adulto. Claro que sí. Bueno, efectivamente nosotros no solamente el cortisol, sino también hay otra sustancia que se llama el GABA, ¿sí? Cuando esa sustancia se altera en nuestro cerebro, esos neurotransmisores suben, ¿sí? Ese nivel de estos neurotransmisores, pues a nivel físico nos vamos a sentir como lo que hablábamos ahora. Entonces, ¿qué pasa, doña Magnolia? Como yo le explicaba a doña María, la idea es que ese estrés negativo que estamos pasando y que no nos está incapacitando, no nos llegue a un burnout, ¿sí? Entonces, si yo estoy pasando por una situación de estrés, háblese familiar, laboral o en el campo donde yo esté, pues la idea es hacer esas acciones de mejora. ¿Sí? Entonces, si ese estrés es derivado por algo o algún evento que emocionalmente yo no puedo tratar, pues busco un apoyo en psicología. Si yo veo que de pronto ese estrés es porque yo no estoy de pronto gestionando mis tareas de una forma adecuada, pues entonces yo hago un organigrama, me organizo, valga la redundancia, y manejo de una mejor forma las tareas. Pero, ¿cuál es la idea? Que ese estrés se trate, ¿sí? Y que no llegue al burnout. Pero entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista a nivel de psicología y lo que estamos hablando ahorita de los primeros auxilios psicológicos, pues nosotros en ese momento como estamos haciendo son unos primeros auxilios, ¿sí? Que lo que estamos es queriendo desmontar esos pensamientos negativos, bajar esos niveles de estrés. ¿Cómo los podemos bajar? Con el tema de respiración, cuando la persona se tranquilice, cuando yo valido sus emociones, cuando yo puedo validar esa situación en la que está pasando, esa persona puede tranquilizarse un poco y esos niveles comienzan a bajar. En este momento, señora Magnolia, no podría informarle cuáles son los niveles adecuados o no de estrés o de cortisol, porque eso varía en hombres y en mujeres y depende del rango de edad, ¿sí? Y depende de la situación en la que la persona se encuentre. ¿Sí? Entonces de pronto no es lo mismo una situación de estrés porque, no sé, no pude trabajar o no pude gestionar a tiempo una tarea que mi jefe me dejó, a una situación de estrés donde yo estuve afectada por una situación de desastre natural o porque de pronto un familiar falleció o porque emocionalmente pasó algo en mi vida, lo cual me generó un desborde. ¿Sí? ¿Me hago entender? Lo importante acá es poder entender lo que hablábamos ahora, que es el estrés, que es la ansiedad tipo pánico, lo que hablábamos al principio, en qué casos sí puedo aplicar los primeros auxilios y en qué caso no puedo aplicar esos primeros auxilios psicológicos. Entonces, no sé, doña Magnolia, si respuesta a la duda. Vale, Diana, lo que pasa es que está lloviendo muy duro y no escuchaba, o sea, pues sí, le entendí, pero muy poco, ¿sí? Me gustaría que hubiera quedado grabado para escucharla cuando ya no esté lloviendo, porque es que está lloviendo como nunca aquí en Florencia, demasiado duro. Entonces, pues si quedó grabado, mucho mejor. Te agradezco, Diana, todo este apoyo y el tiempo que dedicas para fortalecer todos estos espacios que a cualquiera de nosotros nos puede suceder y entonces pues, es importante participar. Gracias. Feliz tarde para todos. Ándale, claro que sí. Como dijimos al principio,
los primeros auxilios psicológicos los puede implementar cualquier persona que esté capacitada en primeros auxilios psicológicos. No es necesario que sea personal de la salud ni una persona que sepa en temas de salud mental. Todos que podamos estar capacitados en primeros auxilios psicológicos los podemos implementar. ¿Listo? Este espacio pues es hecho pues con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos que sea de gran fortalecimiento para la asociación. Como les informé, esta cartilla que se está proyectando las van a tener ustedes en sus correos. También las vamos a enviar a través del grupo de WhatsApp para que ustedes pues las tengan y puedan implementar cuando en algún momento suceda algo. Doña María, ¿desea opinar? Pues está muy importante el tema sobre el apoyo psicológico, de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Es importante ese tema y qué bueno que nos van a aportar la cartilla con estos temas. Y de verdad que sí son muy necesarios en caso de uno, bueno, yo ya aprendí ahí algo un poquito en cuanto a ese estrés y esa ansiedad, estrés de pánico, cómo se puede tratar esta persona pues con la terapia de relajación, de respiración, que eso es, o sea, ese cuando empieza como ese estrés y ansiedad que se juntan, creo yo, ¿no? Empieza a faltarle la respiración, dolor en el pecho, taquicardia, bueno, en fin, adormecimiento en las extremidades y pues ya uno sabe qué hacerle al paciente en ese caso. Pues es correcto, señora María. Ejercicios a la mano, pues como dice el cuento. Muchas gracias por el aporte, Dios las bendiga y de verdad que es muy importante. Amén, muchas gracias, señora María. Y a ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado a este espacio. De igual forma, cualquier duda, lo que necesiten, con mucho gusto, me pueden escribir ahí a través del grupo y pues yo estoy muy pendiente a resolverles todas las dudas. Y es con mucho cariño y gracias a ustedes por haberse conectado, por su tiempo. Voy a colocarles el link de asistencia. Son solamente 2 cortas preguntas y a través de allí también nos pueden dejar si tienen alguna otra duda, si quisiera que les resolviera algún otro tema y para que por favor allí me dejen el correo electrónico también para poderles compartir la cartilla de los primeros auxilios psicológicos. Allí les dejé en el chat. Gracias. Muy amable. A ustedes es con mucho gusto y bueno, con esto entonces damos por finalizada la capacitación en primeros auxilios psicológicos. Gracias por haberse conectado, que tengan una excelente tarde. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Igualmente, excelente tarde y muchas bendiciones. Gracias por su aporte. Amén, muchas gracias. Que estén muy bien.